El análisis térmico diferencial es una técnica en la que se mide la diferencia de temperatura entre una sustancia y un material de referencia en función de la temperatura cuando la sustancia y el patrón se someten a un programa de temperatura controlado. Por lo regular, el programa de temperatura requiere el calentamiento de la muestra y el material de referencia de tal manera que la temperatura de la muestra aumente linealmente con el tiempo. La diferencia de temperatura entre la temperatura de la muestra y la temperatura de la sustancia de referencia se controla y se grafica contra la temperatura de la muestra para dar un termograma diferencial. En la siguiente imagen podemos ver un termograma diferencial ideal obteniendo al calentar un polímero a un intervalo de temperatura suficiente para provocar su total descomposición. El descenso inicial del delta T se debe a la transición vítrea, un fenómeno que se observa en los segmentos iniciales de muchos termogramas diferenciales de polímeros. La temperatura de transición vítrea es aquella en la cual los polímeros amorfos vitrificados se hacen flexibles o similares al caucho debido a que se inicia el movimiento coordinado de los largos segmentos de las moléculas del polímero. Cuando éste se calienta a una cierta temperatura, cambia de vidrio a goma. En esta transición no hay absorción o desprendimiento de calor, lo cual no altera la entalpía. También se observan dos máximos y un mínimo. Los dos máximos son resultados de los procesos exotérmicos en el que el calor se desprende de la muestra, lo que causa que su temperatura aumente. El calor mínimo llamado fusión es la consecuencia de un proceso endotérmico en el que el calor es absorbido por el analito. Cuando se calientan hasta una temperatura característica, muchos polímeros amorfos empiezan a cristalizar formando microcristales y se libera calor en este proceso. La formación de cristales es la causante del primer pico exotérmico. El segundo pico de la figura es endotérmico e involucra la fusión de los microcristales formados en el proceso exotérmico inicial. El tercer pico es exotérmico y se produce solo si el calentamiento se efectúa en presencia de aire o de oxígeno. El cambio negativo final del delta T se debe a la descomposición endotérmica del polímero para dar lugar a una gran variedad de productos. Los picos de análisis térmico diferencial son el resultado tanto de cambios físicos como de reacciones químicas inducidas por los cambios de temperatura en la muestra. Entre los procesos físicos que son endotérmicos están fusión, vaporización, sublimación, absorción y desorción. La adsorción y cristalización por lo general son exotérmicas. Las reacciones químicas pueden ser también exotérmicas o endotérmicas. Entre las reacciones endotérmicas están la deshidratación, la reducción en una atmósfera gaseosa y la descomposición. Entre las reacciones exotérmicas está la oxidación en aire u oxígeno, la polimerización y las reacciones catalíticas. Aplicaciones. En general, el análisis térmico diferencial se considera una técnica cualitativa, aunque es capaz de medir las temperaturas a las cuales ocurren varios cambios, es incapaz de medir la energía asociada con cada fenómeno. El análisis térmico diferencial es una herramienta que se utiliza ampliamente para estudiar y caracterizar polímeros. El análisis térmico diferencial se utiliza mucho en la industria de la cerámica y de los metales. Esta técnica es apta para estudiar procesos de altas temperaturas, hasta 2400 grados Celsius en algunos instrumentos, y tamaños de muestra relativamente grandes, por ejemplo, cientos de miligramos. En el caso de dichos materiales, el análisis térmico diferencial se utiliza para estudiar las temperaturas de descomposición, transiciones de fase, puntos de fusión y de cristalización y estabilidad térmica. El método térmico diferencial proporciona también una manera sencilla y exacta de determinar los puntos de fusión, ebullición, descomposición de compuestos orgánicos. El método térmico diferencial proporciona también una manera sencilla y exacta para determinar los puntos de fusión, ebullición. El método térmico diferencial proporciona también una manera sencilla y exacta de determinar los puntos de fusión, ebullición y descomposición de compuestos orgánicos. En general, los resultados parecen ser más conscientes y más reproducibles que los obtenidos con una placa caliente o con un tubo capilar. Instrumento.
Los instrumentos comerciales modernos empleados en termogravimetría constan de una microbalanza sensible, también llamada termobalanza, un horno, un sistema de gas de purga para proporcionar una atmósfera inerte o algunas veces reactiva, y un sistema computarizado para el control del instrumento y la adquisición y el proceso de los datos. Balanza térmica. Se pueden encontrar en el comercio diferentes diseños de termobalanzas o balanzas térmicas que tienen la capacidad de proporcionar información cuantitativa sobre muestras de masas que van desde 1 miligramo a 100 gramos. Sin embargo, el tipo de balanza más común acepta solo masas entre 1 y 100 miligramos. Si bien el soporte de la muestra debe estar alojado en el horno, el resto de la balanza debe estar aislado térmicamente de aquel. Horno termogravimétrico. El intervalo de temperatura para la mayoría de los hornos para termogravimetría va desde la temperatura ambiente hasta 1000 grados Celsius, aunque algunos se usan con temperatura de hasta 1600 grados Celsius. Para evitar la transferencia de calor a la balanza es necesario aislar y refrigerar el exterior del horno. Por lo regular se utiliza nitrógeno o argón para purgar el horno y evitar la oxidación de la muestra. En algunos análisis es necesario cambiar los gases de purga a lo largo del proceso. Por lo general, las muestras se colocan en recipientes hechos de platino, aluminio o alúmina. El platino se usa más porque es inerte y fácil de limpiar. Instrumentos térmicos combinados. Varios fabricantes ofrecen sistemas que proporcionan mediciones simultáneas de flujo calorífico. Dichos instrumentos no solo pueden rastrear la pérdida de material o un fenómeno de vaporización con la temperatura, sino también revelar transiciones relacionadas con estos procesos. Estas unidades combinadas tienen la capacidad de eliminar los efectos causados por los cambios de las dimensiones de la muestra, la homogeneidad y la forma. Muchos sistemas de análisis termogravimétricos producen la derivada del termograma, así como el mismo termograma. Calorimetría de barrido diferencial. Este instrumento consiste en medir la diferencia del flujo de calor entre la muestra y la referencia. También consiste en medir diferencias de energía y es considerado una técnica cuantitativa. Para esta técnica se utilizan tres tipos de instrumentos: DSC de potencia compensada, DSC de flujo de calor y DSC modulado. El instrumento DSC de potencia compensada tiene como función mantener la temperatura de la muestra y el material de referencia de manera constante e igual y en forma lineal. Proporciona una alta sensibilidad, tiene alta capacidad de resonancia. En sus partes encontramos que está el tipo de muestra, el tipo de referencia, los calentadores de resistencia de platino y sumideros de calor que hacen que su temperatura aumente de manera constante. En el instrumento DSC de flujo de calor tiene como función medir la diferencia entre el flujo del calor en la muestra y la referencia, mientras que la temperatura aumenta constantemente. En sus partes encontramos entrada del gas de la purga, su tapa, platillo de la referencia, platillo de la muestra, disco termoeléctrico, disco de cromel, hilo de cromel, unión del termopar, un bloqueador calefactor y hilo de alumel. El instrumento DSC modulado tiene como función crear un microciclo de calentamiento y enfriamiento para que la temperatura suba de manera constante. Sus partes e instrumentos son similares al de flujo de calor.
Tiene como aplicaciones en procesos cinéticos, en la detección de temperatura de transición vitrea y en la cristalinidad e índice de cristalización. Para la preparación de la muestra se utilizan crisoles de aluminio de alta pureza. Después de eso se prepara la muestra y se pesa en una microbalanza entre 5 y 10 miligramos. Después de esto se coloca la muestra en el crisol de aluminio y se lleva al instrumento. Esta técnica tiene como ventaja la facilidad y la rapidez con la que detecta la transición de los materiales, el análisis de cualquier tipo de material polimérico y que en los procesos se puede ver el cambio de fases. Tiene como desventajas que es dependiente a la velocidad de reacción con la temperatura, lo que hace que el tratamiento de datos sea más complicado y propenso